Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos en un programa nuevo de Tertulia Ambiental. El día de hoy tenemos un programa imperdible. Hoy vamos a hablar acerca de los polinizadores. Tenemos dos grandes invitadas para esta noche, que le damos la bienvenida a Marcia Adler y a Anaí Koski-Paca. Bienvenidas esta noche, ¿cómo están ustedes? Las saludo, ¿cómo está Marcia? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, aquí bien, sobreviviendo a la cuarentena, así que felices de poder hacer algo interesante en estos días. Qué bueno, me alegra mucho. Anaí, ¿cómo está usted? Cuéntenos. Anaí, su micrófono está en silencio. Ahí tenemos unos problemitas con el micrófono de Anaí, pero ahorita lo vamos a solucionar. Anaí, por favor, su micrófono se encuentra en silencio. Ahora sí, Muy ahora buenas sí. noches. Le cuento, Anaí, que seguimos teniendo problemas con su audio. De todas maneras, vamos saludando a las personas que se están empezando a conectar. Tenemos conectados a Víctor Espinosa, que ya le ha dado un like a esta transmisión. Tenemos otros conectados más en las diferentes plataformas que tenemos. Pueden ir dejando sus saludos aquí en la transmisión. Se va a estar transmitiendo a través de la página Santa Cruz Ambiental y el grupo de Santa Cruz Ambiental. Sean bienvenidos. Les comento un poco acerca del proyecto Santa Cruz Ambiental. Santa Cruz Ambiental es una página que pretende llegar a ser una gran comunidad donde podamos estar reunidos todas aquellas personas e instituciones que deseen ser parte y que deseen trabajar de manera activa y en pro del medio ambiente. Así que sean bienvenidos a todas aquellas personas que nos están viendo, sean también bienvenidas todas las instituciones y hacemos extensiva la invitación para que puedan participar también de nuestro grupo. Marcia, comencemos con usted, por favor. Cuéntenos acerca de usted. Preséntese para que todos la podamos conocer. Cuéntenos un poco acerca de su trayectoria, quién es Marcia Adler y un poquito también vaya adelantándonos acerca de qué nos va a hablar esta noche. Bueno, mi nombre es Marcia Adler, aquí presente. Yo soy de La Paz. Empecé mi carrera de biología en La Paz, en la UNSA. Y luego, bueno, tuve la oportunidad de continuar la carrera en Alemania, en la Universidad de Göttingen, y ahí fue donde me gradué como bióloga y seguidamente hice una maestría en Ecología, Evolución y Biodiversidad. Y bueno, una vez acabados mis estudios, volví a Bolivia, vine a Santa Cruz y bueno, estuve un poco trabajando en una ONG de educación ambiental y ayudando a hacer unas cuantas campañas de sensibilización más que nada sobre el uso de agua, reciclaje. Y después de eso, bueno, ya que no era tanto realmente el, digamos, para lo que había estudiado, entonces, bueno, ya cambié un poco de dirección y, bueno, tuve la oportunidad de ingresar al Museo Noel Kempff Mercado, al Museo de Historia Natural, donde hasta ahora soy investigadora asociada. Hace como 2 años, sí, 3 años ya son, en el 2017, se me dio la oportunidad de ser parte de un proyecto de investigación de abejas nativas. Y a partir de ahí me dediqué a estudiar a las abejas. Ese proyecto así me abrió los ojos a un mundo completamente nuevo y me enamoré de las abejas. Y desde entonces estoy dedicada a eso. Bueno, estamos en algunos proyectos de investigación, he participado en algunos proyectos de desarrollo con la meliponicultura. Y bueno, eso es un poco mi trayectoria y es ahora a lo que me estoy dedicando. Y el día de hoy, como el tema es polinizadores, vamos a hablar un poco sobre qué es la polinización y sobre uno de los polinizadores más importantes y más
y bueno, los polinizadores más numerosos que hay, que son las abejas. Ok, muchísimas gracias, Marcia. O sea que vamos a estar hablando el día de hoy acerca de las abejas. Yo tengo un par de preguntas ahí, tengo una gran curiosidad acerca de las abejas. Sé que son importantes y yo sé que usted nos va a poder dar un poco más de luces sobre la importancia de estos pequeños... ¿Son insectos? Son insectos. Ok, Sí. de estos pequeños insectos. No quiero meter la pata. De todas Está bien, maneras, bueno, asegurarse. sí, le cuento que ya tenemos personas conectadas, ya nos están viendo. Mando un saludo enorme a Marcelo Garzón Rodríguez, a Edgar Vargas, a Mar Ferreira, a Víctor Espinosa, a María José Severiche, un saludo enorme, Daniel Ramos, a Monsetín, que siempre nos está acompañando, un saludo grande. Así que todos ellos ya están conectados a la transmisión y también en el grupo tenemos otras personas más. Hola. Anaí, ¿cómo está usted? ¿Ya pudo recuperar un poco su audio? ¿Ya pudo arreglarlo? A ver, hagamos una pruebita. ¿Nos escucha, Anaí? De todas maneras, voy comentándole. Creo que Anaí está teniendo unos pequeños problemas ahí con su conexión, pero Anaí nos va a hablar acerca de los picaflores, ¿ya? Ese es su tema. Ella es una experta en tema de aves principalmente, y ella nos va a contar un poquito más cuando recuperemos su audio, ¿ya? Entonces, ¿qué le parece, Marcia, si comenzamos y arrancamos con su tema? Perfecto, entonces Ya, muy vamos a bien. empezar. Bueno, Ya. ¿se me escucha? ¿Está el micrófono Sí, encendido? sí, la escucho bien. Me avisa cuando la tenga lista su presentación para que la proyectemos, ¿ya? Muy bien. Ahí está lista, ahora sí puede poner la Ok, presentación. perfecto, ya la tenemos acá. Muy bien. Bueno, como el tema de hoy es la polinización, vamos a empezar aclarando qué es exactamente la polinización, porque para nosotros los biólogos ya es como algo que lo tenemos claro, pero obviamente no todo el mundo realmente sabe qué es o cómo funciona. Entonces, en términos muy generales, la polinización es el modo de reproducción que tienen las plantas con flores. Hay diferentes tipos de polinización. Hay polinización que se hace a través del viento o a través del agua, y la más común, que es la polinización a través de insectos. No a través, pero con la ayuda de insectos. Esta se llama polinización cruzada, porque van de un individuo, por decir, una flor a otra flor de otro individuo. La polinización cruzada, como decía, es el proceso en el cual el polen se transfiere de una flor al estigma de otra flor. El polen es la parte masculina, o sea, tiene las células reproductoras masculinas de la flor y llega al estigma, que es la parte femenina de otra flor, y eso es lo que hace que las plantas se puedan reproducir. Este es un esquemita, bueno, a la derecha hay un esquemita de lo que es la polinización. Como decía, bueno, aquí se ve en el ejemplo de una abeja que lleva el polen de una flor a otra, y eso es lo que hace que se pueda desarrollar el fruto, el cual le lleva la semilla, y después de la semilla, bueno, ya puede germinar una nueva planta. Entonces, eso es lo que hace todo el ciclo reproductorio de las plantas. Ahora, si salimos a nuestro jardín, vamos a ver que tenemos una diversidad inmensa de flores. Hay flores de todo tamaño, tipo, color, olor, y estas características que tiene cada flor, o sea, cómo han ido evolucionando para tener ciertos colores, en cierta forma y ciertos tamaños, es lo que se llama el síndrome floral. Son características de una flor para atraer a ciertos polinizadores. Entonces, ha sido toda esta diversidad de flores que tenemos o que existe, es una coevolución con sus polinizadores. Es un poco como que fue primero el huevo o la gallina, o sea, si las flores fueron evolucionando
para adaptarse a los polinizadores o viceversa. Entonces no podemos decir mucho cuál fue primero, fue algo más conjunto. Y bueno, este conjunto de características, como decía, el tamaño, el color, la cantidad de polen o la cantidad de néctar es lo que atrae a ciertos polinizadores. Entonces, si tenemos tantas flores con diferentes síndromes florales, también tenemos que tener diferentes polinizadores. Como decía, los más comunes o los más conocidos son las abejas o los abejorros, que es generalmente lo primero en lo que uno piensa cuando se habla de polinización. Sin embargo, hay, aquí bueno, la imagen de atrás se puede ver que hay muchos más polinizadores. Hay muchos tipos de insectos. Un segundo, voy a corregir esto para que se pueda apreciar bien. Solo un segundo. Ahora sí. Hay diferentes tipos de polinizadores, son los insectos, por ejemplo, algunas aves, como los picaflores, de los que nos van a hablar hoy día también, incluso algunos mamíferos, como los murciélagos, que son igual polinizadores muy importantes. Ahora, ¿por qué es tan importante la polinización? ¿Por qué las plantas se han dado el trabajo de desarrollar tantas diferentes cualidades, como diferentes colores, diferentes tamaños para atraer a los polinizadores? Porque claro, es un proceso evolutivo de millones de años que es, bueno, es todo un trabajo, digamos, para la flora. Entonces, ¿por qué? Como decía, gracias a la polinización es que se puede continuar con la reproducción. Entonces, si, por ejemplo, solo hubiera un polinizador que poliniza todas las flores que existen en el mundo, no serían tan efectivos. Entonces, es necesario hacer tener toda esta coevolución para que la polinización sea más efectiva. ¿Y por qué? Y bueno, ¿y eso en qué nos afecta a nosotros, digamos? ¿Cuál es la importancia para nosotros como humanos en la polinización? Básicamente, bueno, tal vez, digamos, lo más importante es la producción de alimentos. Más o menos un 75% de las plantas que se cultivan son polinizadas por especialmente insectos, y es lo que hace que las frutas y las verduras se vean como se ven y tengan la calidad que tienen. Aquí tengo unos cuantos ejemplos de qué pasaría si la polinización no es efectiva. Por ejemplo, en las frutillas. Si una frutilla está mal polinizada o no está, bueno, si no está polinizado no va a llegar a ser una frutilla, pero si está mal polinizado, se ha tenido visitas de abejas que no la han podido polinizar eficientemente, o solo ciertas partes se han polinizado, se va a desarrollar mal, se va a desarrollar pequeña, algunas partes no se van a llegar a desarrollar y baja mucho la calidad de la fruta. Lo mismo pasa, por ejemplo, con otras frutas como los zucchinis o los pinos, que se desarrollan menos en ciertas partes, que son las partes que no han sido polinizadas. Entonces, la polinización es muy importante para la industria de alimentos y, bueno, para nosotros como consumidores, porque es lo que comemos. También afecta en los tomates, por ejemplo, una mala polinización hace que los tomates se desarrollen muy en destiempo. Entonces, bueno, aparte de que la fruta es más pequeña si no está bien polinizada, muchas veces se ve que en un racimo, digamos, de tomates, hay tomates que se desarrollan, que se desarrollan antes y unos se quedan verdes. Entonces, claro, eso dificulta cortarlos porque no están todos maduros al mismo tiempo. Y eso es igual porque la polinización ha sido en diferentes tiempos y obviamente eso retrasa el tiempo de maduración de los tomates.
Y bueno, hay muchas, otro tipo de productos como semillas, como las castañas, por ejemplo, que igual necesitan específicamente de ciertos polinizadores y que sin ellos simplemente no se producen. Pongo la castaña como ejemplo porque eso es algo que hemos vivido en Bolivia hace creo que 2 años. No sé, tal vez algunos se acuerdan que hubo una crisis de la castaña, que es la producción bajó como en un 60%, y esa baja de producción se debe a la falta de polinizadores. Entonces, todo el sector del Beni, especialmente, que es donde se produce la castaña, se ha visto económicamente muy afectado por esto. Entonces, la polinización juega un rol muy importante en todo lo que es la industria de alimentos. También juega un papel muy importante en la diversidad en general. Si quitáramos a los polinizadores, no podría haber una polinización efectiva, habrían menos frutos, menos comida para los animales que se alimentan de las frutas. Eso quiere decir menos animales que pueden servir de presa para los depredadores, y obviamente se rompe todo el equilibrio que hay y la diversidad baja. Y bueno, también los polinizadores hacen que tengamos la belleza escénica que hay, ¿no? Las flores están ahí gracias a su coevolución con los polinizadores, y bueno, a todos nos gusta poder ver flores o en un jardín o en el parque o donde fuera. Entonces, ese es un poco, bueno, son la importancia de la polinización y de los polinizadores. Bueno, con esto voy a terminar esta pequeña parte de mi presentación, de la introducción a qué es la polinización. Entonces, sí. Entonces, Marcia, lo que puedo entender es que existe gran variedad, ¿no? En esta noche solamente vamos a hablar de dos grupos de polinizadores, ¿no? Los que son las abejas y los colibríes. Pero aún así quedan otros grupos que incluso nos comentabas los mamíferos, ¿no? Interesante eso, que hasta hay murciélagos que son, que cumplen esta función, ¿no? Muy interesante eso también. Otro polinizador que se me viene a la mente es, por ejemplo, las mariposas, ¿no? Sí, las mariposas también son polinizadores muy efectivos dentro de los insectos, por ejemplo. Y bueno, como decía, ¿no? Hay una cantidad enorme de polinizadores, y eso es algo bueno que siempre hay que tener en cuenta. No es solo una abejita la que poliniza todo, que es a veces lo que mucha gente piensa. Cuando decimos polinizadores, piensan en la abeja, en la apis mellifera, que igual voy a hablar de eso después. Que ya lo vamos a tocar con más detalle, así que no se pierdan en esta transmisión. Un saludo enorme a Marco Aponte, está mandando sus saludos ahí, está pendiente también de la transmisión. Tenemos un saludo desde Alemania. Daniel Ramos Gutiérrez nos saluda desde Alemania. Un saludo allá a la distancia. Qué bueno que nos estén viendo por allá también. Sean bienvenidos, están cordialmente invitados. Anaí, ¿cómo está usted? ¿Y ahora ha solucionado el problema del audio? Hola. Ahora sí ya la escuchamos. Hola, ¿cómo están? Ya la escuchamos. Anaí, primero usted va a tener que presentarse, porque le cuento que esa parte no pudimos escucharla. Preséntese, por favor, cuéntenos quién es usted. Ya yo les estuve adelantando un poco acerca del tema que nos va a tocar, pero cuéntenos, usted es la experta acá en ese tema. ¿Cómo están? Buenas tardes. Soy Anaí Costipaca Condori. Yo bueno, soy bióloga de profesión. He trabajado bastante tiempo con aves y bueno, uno de los grupos más interesantes y los que más me gustan son los colibríes, ¿no? Ahora estoy trabajando junto a la Asociación Aves Bolivianas. Bueno, soy la presidente y bueno, hago también trabajo administrativo y también hago educación ambiental y también investigación, ¿no? Perfecto, Anaí. La hemos escuchado bien, así que no se preocupe por el audio. ¿Quiere aumentar algo más? Bueno, agradecerte por invitarme a este espacio.
tan interesante, ¿no? Y espero que se sigan replicando las invitaciones. Claro que sí, le cuento que este espacio es justamente para eso, para poder involucrar a todas las personas que de alguna manera están trabajando en pro del medio ambiente de Santa Cruz, así que seguramente lo vamos a tener de invitadas muy seguido por acá. Y sabemos ahorita, por ejemplo, con este tema, que la importancia que tiene la polinización, pues, ¿no? Pues es parte del ciclo y de mantener esa estabilidad, como nos comentaba Marcia, de que han evolucionado juntos, ¿no? El polinizador con la flor, se necesita el uno del otro. Así que es un tema interesante que debemos mantener el equilibrio. Anaí, ¿qué nos puede comentar acerca de los picaflores como polinizadores? Cuéntenos. Tengo también su diapositiva por acá, me avisa si ya quiero usarlo. Bueno, con la diapositiva justamente quería empezar a indicarles qué son los colibríes, ¿no? Para que conozcan el por qué ellos necesitan de las flores, ¿no? Bueno, vamos avanzando con la diapositiva. Deme un segundito, por favor. Un minutinho. Ahora sí. ¿Ya lo vemos bien? Perfecto. Bueno, al igual que las abejas y otras especies especies y grupos de animales, los colibríes son un grupo bien interesante. En Bolivia, de las 1.437 especies de aves que se encuentran, 80 especies se encuentran en Bolivia y de esas solo el 76% se encuentran en Santa Cruz. Tenemos dos especies, una que en estado endémico, que es la Aglectis pamela, y la otra, Carlos, ahí. La otra es Lophornis goudi, ¿no? Que es una especie vulnerable. Otra, por favor. Carlos, allá. Bueno, dentro de ese grupo, muchos de los colibríes no tienen el mismo tamaño ni la misma forma, ¿no? Varían en tamaño y forma. Tenemos desde los más pequeños, que es Melisuga, y el más grande, Patagonia, perdón. Y, por ejemplo, el colibrí más pequeño, dele un clic más, Carlos, por favor. Ya, el colibrí más pequeño que hay es este de aquí, es Lophornis de la Trey, que está en Bolivia, que pesa aproximadamente como una moneda de 10 centavos, ¿no? Una pequeña moneda de 10 centavos. Y el más grande, que es el Patagonia, perdón, pesan como 4 monedas de 2 bolivianos, para hacerlo más gráfico. ¿Ya? Se ve la gran diferencia, ¿no? Entre una moneda de 10 centavos y una de 2 bolivianos en el peso, ¿no? Y en el tamaño es como el más pequeño tiene ese tamaño, como una tapa de un lapicero. Y el más grande es como que un lapicero entero, ¿no? Esa es la gran diferencia entre ambas individuos, ¿no? Entre el más grande y el más pequeño que hay en Bolivia. Qué interesante, por ejemplo. Bien ilustrativo. Sí. Sí, tuve que pesar todas las monedas para llegar al peso ideal. Eso es pasión por los colibríes. Ya, otro clic. Sí. Y tenemos plumas de color bueno, iridescente. Muchos de los colibríes colores, son colores bien espectaculares, porque cuando uno los ve en una posición diferente, uno piensa que tienen colores diferentes, ¿no? O bueno, piensa que son diferentes especies, porque la mayoría de las aves, o gran parte, según su coloración, es que se pueden diferenciar entre especies. En cambio, en los colibríes, por ese color iridiscente que tienen, por el reflejo de la luz, entonces cambia algunos patrones de coloración, como ven ahí en la imagen, ¿no? Si uno le ve de frente, es un color en relación al de la izquierda y el de la derecha, ¿no? Esa es una
una característica propia que tienen ellos, ¿no? Otra, Carlitos. Temperatura corporal, Bueno, 40 centígrados. En cuanto a su fisionomía, tenemos su temperatura corporal. Su temperatura es de 40 grados, el de nosotros está entre los 36 y 37 grados, ¿no? Sus latidos del corazón son bien acelerados y son bastantes. El de nosotros es entre 60 y 100 latidos, ¿no? Por minuto. En la época de reproducción, sus latidos de corazón aumentan, puede llegar hasta 1000. Y cuando están en estado de torpor, o sea, no todo el día los colibríes están volando y también las noches para poder sobrevivir. Entonces ellos también, al igual que nosotros, necesitan descansar. Y esa etapa de descanso se les llama estado de torpor. Ese estado, su temperatura corporal disminuye a un 19 grados y sus latidos de corazón también disminuyen, ¿no? Esa es bien cambiante, en cambio de nosotros no es tan así, ¿no? Es normal. Si disminuye nuestra temperatura corporal, ya nos estamos entrando a otro estado, y si aumenta, llega a los 40 grados, ya piensan que tenemos coronavirus, ¿no? Yeah. Y el siguiente, Carlitos. Interesante eso del torpor. ¿Es como una invernación más o menos? Sí, eso lo realizan todas las noches, es como si estuvieran durmiendo, ¿no? Es que como todo el día se encargan de acumular energía, realizan varias actividades para estar en movimiento en busca de su recurso principal, que es el néctar de las flores. Entonces llega una etapa del día, bueno, que sería la noche, ya empiezan a descansar, ¿no? Y como no hacen ya mucho movimiento y todo, entonces, y para que no haya mucho gasto de energía, entran dentro de ese estado, ¿no? Bueno, en la reproducción, los colibríes son polígamos, qué lástima, ¿no? O sea, el macho solo se aparea una vez con la hembra, y bueno, con diferentes hembras dentro de la etapa de reproducción, y la hembra es la que se encarga de la cría de los polluelos, la construcción del nido, y bueno, en toda la etapa siguiente, ¿no? Después de aparearse, ¿no? En cambio, el macho se aparea y busca otra hembra, y así sustantivamente. Qué lástima, ¿no? Pero bueno, de algo feo deben tener los colibríes. Son muy bonitos, pero eso es lo malo, ¿no? Sus nidos, por lo general, son en forma de copa y son construidos por ramitas, helechos, liquen, y también como materia principal es la tela de araña, ¿no? Como material de construcción. Ya, Carlitos. Se dice que pueden vivir entre 3 a 5 años, ¿no? Es un aproximado, ¿no? En cuanto a su alimentación, la alimentación es, como todos saben, es del néctar de las flores, y también se alimentan de insectos, de pequeños insectos. No sé si ven ahí en el pico, un pequeño bichito. Entonces, durante la época de reproducción es lo que es el mayor consumo de insectos que se ha reportado por los colibríes. En cambio, el néctar toda la vida, ¿no? Ya, Carlitos. Bueno, en cuanto a al tipo de flores que ellos utilizan para alimentarse, por lo general tienen colores brillantes, las coronas tienen forma tubular, y las flores pueden ser colgantes, ¿no? Como aquí tengo un ejemplo de una colgante y también de otra. Bueno, esta es una inflorescencia y estas son florcitas como un ramillete de flores, ¿no? Aquí no se nota bien la flor en sí, pero es medio tubular, como una boquita, ¿ya? Y varía la forma de la flor, el tamaño de la flor,
y el tamaño de la flor. Entonces, la siguiente, Carlitos. Aquí, por ejemplo, tenemos un colibrí, que como les dije, no todos son del mismo tamaño ni forma. Por ejemplo, es el encífera, que mide aproximadamente entre 11 a perdón, son pequeñas, y de encíferas son tubulares, ¿no? Y largas. ¿Hola? Sí, lo estamos escuchando un poquito entrecortado, pero lo escuchamos, Anaí. ¿Sí? Prosiga, por favor, sí. Ah, ya. Ah, ya. Ya. Siguiente. Bueno, aquí hay otro tipo de flor y otro tipo de colibrí. Autoceres, tiene esta característica en particular, que el pico es curvo. Entonces, por lo general, las flores de las que se alimenta tienen la misma forma, ¿no? Al alimentarse, se sujetan de las flores cuando son bien grandes y meten el pico, ¿no? Algunos en vuelo, se alimentan en vuelo y son raros así. Y algunos utilizan los agujeros que realizan los pinchaflores, que es otra especie de pajarito, y se roban el néctar de las flores. Entonces no se alimentan directamente desde arriba. Entonces esos no realizan porque el polen no caen sobre su pico o sobre su cabeza, ¿no? Ya, Carlitos. Siguiente. Importancia ecológica. Sí, siguiente. Bueno, la importancia ecológica podríamos decir que fuera de ser, de alimentarse del néctar de las flores, estos realizan la polinización, ¿no? El polen, por lo general, queda sobre el pico o sobre la cabeza, y en algunos individuos en la garganta. Entonces, al realizar vuelos a diferentes matas de flores o flores dentro de un área, estos empiezan a dispersar el polen que se encuentra en cada flor, ¿no? Siguiente. Sí. Sí, siguiente. Ahí tengo otro ejemplo de flores, y aquí tengo así una variedad de ejemplos. Por ejemplo, bueno, el 2016, creo que me pasé con un cero. El 2016 realizamos un trabajo en los valles secos interandinos con una bióloga, Betty Flores Sanabria, donde estudiamos los colibríes de la región, ¿no? En el cual observamos que su alimento, bueno, se alimentaban de este tipo de especies, ¿no? De estas 8 especies de plantas. Entre ellas están los cactus, esta es bien común, esta amarilla, no sé si la ven, la micón. La miconia es la caralagua, la que dicen, que es utilizada, es una planta medicinal, y de las pasifloráceas también, y esta hiponea, no sé, ya. Entonces, como ven, es bien diverso el tipo de especies que utiliza para alimentarse, también de algunas epífitas como esta, el Triterix, y también algunas bromelias, ¿no? Bueno, no están aquí en la imagen. Eso, bueno, esta caralagua se encuentra aquí también en Santa Cruz, es bien común, y también la pasifloras, y la opuntia y la aloe vera, ¿no? Que es la sábila, ¿no? Y fuera de estas especies de plantas que son utilizadas por los colibríes, también están aquí en Santa Cruz, he observado en Tajibo, en Toborochis, así en diferentes especies de plantas nativas de la región, ¿no? Ya, Calitos.
Bueno, fuera de ser así tan bonitos los colibríes y que se los quiere por su plumaje, por su fisionomía, que eh, por la dispersión del polen en general, lastimosamente ha sufrido grandes amenazas, ¿no? Como es el uso de sus plumajes para realizar para colecciones o para realizar pequeños amarres, le dicen, ¿no? No solamente en Bolivia, sino en gran parte de Sudamérica, perdón, en Latinoamérica, ¿no? Se han visto casos que utilizan a los colibríes como un tipo de amarres, o sea, para buscar el amor, dicen, ¿no? Pero bueno, Supieran que son polígamos, ¿no? Y es por eso. Un poco Si supieran paradójico, eso, entonces no un poco creo. paradójico esos rituales. Sí, también se han encontrado que han sido traficados, o sea, en el aeropuerto de Nicaragua, creo que era, que encontraron a un señor que llevaba dentro de su ropa individuos vivos de colibrís, ¿no? Entonces, también son presa, ¿no? Del tráfico ilegal de especies silvestres. Y lamentablemente al tener, como les conté, esa fisiología así bien acelerada, el, sufren más que un pajarito normal, se podría decir, ¿no? Si no encuentran alimento o el alimento necesario para, para estar durante el día, entonces pueden llegar a morirse, se pueden estresar muy rápido y es una especie bien sensible al cambio abrupto del medio ambiente, ¿no? De su medio donde vive. Listo, creo que esa es la última, Carlitos. Así es, perfecto. Voy a ir retirando la presentación. Les comento que tenemos una pregunta muy interesante. Es un poquito larga, así que paso a leérselas. Dice, Abril Soledad nos dice, muy bueno el tema. Una pregunta para cualquiera de las dos expositoras. La polinización es prácticamente un resultado colateral de parte del polinizador, donde la voy a quitar de pantalla porque nos ocupa mucho espacio. Voy a leerla nomás, ¿ya? Ya. Nos decía, la polinización es prácticamente un resultado colateral de parte del polinizador, donde él no es que quiere realmente ser instrumento sexual de las plantas. Quizás ni se da cuenta, dice. Él va tras néctar o algo que la satisfaga. ¿Será que hay algún polinizador que realmente esté consciente de su acto? Y pone un ejemplo, ¿ya? Nos dice algo así como, voy a llevar el polen al estigma. Quizás lo que quiere es el fruto o la semilla y no en sí el polen. Dice, dudo que ocurra, pero por ahí hay, dice. ¿Ustedes qué opinan? Interesante su pregunta, ¿no? Interesante la pregunta. Sí. Ahí se las dejo para que la vamos pensando, la vamos analizando. Y quiero comentar un par de cositas acerca del tema de los picaflores con Anaí. Primeramente, en su presentación, Anaí nos muestra que son diferentes especies de picaflores. Y yo sé que a las personas que están dentro del área le parece algo bastante normal, ¿no? Esta información, algo que ya sabían. Pero les cuento que justamente el día de hoy, comentando yo con mi hermano, él me decía, yo pensé que todos eran lo mismo. Yo pensé que solo había una especie de picaflor. Justamente le comentaba acerca de los que me visitan en mi casa, le comentaba que eran 3 especies diferentes. Me dice, mira, ni me había dado cuenta. Y eso yo creo que es en parte al pequeño tamaño que tienen, a la velocidad con la que se mueven y que uno termina asociándolos a todos como uno solo, así es que no se pone a ver de manera meticulosa. Pero hoy con la presentación de Anaí creo que nos ha quedado claro de que son diferentes especies y que además los picos, incluso las flores que visitan, son unas aves muy especializadas, ¿no es cierto, Anaí? Sí, sí, bastante, porque, por ejemplo, la velocidad que ellos tienen, un claro ejemplo es, dicen que según bibliografía,
su velocidad es 50 kilómetros por hora. Eso significa que van y vuelven a Cotoca desde el centro de la ciudad, ida y vuelta, ¿no? En cambio, cuando se reproducen, aumentan su velocidad porque están en busca de hembritas. y eso sería como van 2 veces y vuelven de Cotoca y un poquito más, ¿no? ¿Se imaginan la distancia que recorren en 1 hora? Así es. Impresionante. Muy veloces. Impresionante, ¿no? En los afanes que se ponen en la reproducción. Sí. Bueno, entonces, ¿qué les pareció la pregunta? ¿Quieren ir adelantando algo o pasamos al siguiente tema? ¿Cómo están? Igual creo que también quisiera decir algo respecto de la pregunta interesante que teníamos. Y les voy comentando otra pregunta más que tenemos. Alejandra Belén nos dice, ¿podría haber competencia entre polinizadores? También se lo dejo eso para que lo vayan pensando y analizando. ¿Qué nos dicen en la primera pregunta? ¿Podemos ir contestándola? Sí, yo creo que es buen momento para contestarla, como ya hablamos un poco sobre la polinización. Ok. Y bueno, yo no podría haberlo dicho mejor, la verdad es algo que me faltó decir, que realmente la polinización, como decía Abril Soledad, es más que nada un producto colateral realmente. Como yo mencioné, las flores tienen estos síndromes florales. Dentro, o sea, parte del síndrome floral está la recompensa, que eso quiere decir la cantidad de polen o la cantidad de néctar que tengan, que eso igual hace que atraigan más a un polinizador o a otro. Y definitivamente ellos se atraen por esta recompensa, no tienen la intención de ellos reproducir a las plantas. Entonces, hasta donde yo sé, ningún polinizador realmente lo hace consciente, o sea, es polinizador consciente, sino más de casualidad. Y aprovecho un poco para responder sobre la competencia entre polinizadores. En este sentido, un poco toda esta diversidad surge justamente para evitar esta competencia. O sea, si todas las plantas fueran iguales, todos los polinizadores o todos los insectos, digamos, como son los organismos que yo estudio más, todos los insectos irían, o sea, competirían por las mismas flores. Entonces, al diferenciarse y especializarse, se evita un poco la competencia, pero no totalmente. O sea, hay, por ejemplo, flores que atraen más a las mariposas que a las abejas por el color, porque ambos son insectos que se alimentan principalmente del néctar. O por ejemplo, no sé, hay mariposas que como tienen una lengua más larga pueden acceder a los nectarios que están mucho más profundos que una abeja, pero entre mariposas pueden haber 3 especies que van a las mismas flores, entonces sí hay cierta competencia, pero justamente toda la evolución, la coevolución que ha habido entre flores y polinizadores es para evitar una competencia a nivel general. Perfecto. ¿Qué nos dice Anaí al respecto? Ya yo intuyo un poco su respuesta por lo que lo he visto. ¿Cómo son los colibríes? ¿Será que compiten entre ellos, entre diferentes especies? Sí, efectivamente. Por ejemplo, en las temporadas donde no hay mucha floración, hay bastante competencia, se nota territorialidad en algunas especies, ¿no? Como tienen comportamiento rutero, se le dice que buscan, o sea, que les gusta ir por ciertos lugares y no se quedan en un solo lugar. A esos casi no se los ve, pero sin embargo a los que son territoriales, o sea, buscan una mata de flores y encuentran y ven que ahí está el recurso, entonces se quedan ahí y lo defienden a muerte, lo defienden para alimentarse ellos. Y hay algunos que solo llegan y se roban, digamos, de las flores que están defendiendo, el territorial, y se van, ¿no? Pero hay otros que se quedan y mantienen el lugar, ¿no? Es interesante porque eso yo lo he visto. Y también hay bastante competencia, por ejemplo. Sí, prosiga. Sí, allá. Y otra cosa interesante es que también tienen cierta competencia con algunos insectos, abejas, si no me equivoco, en el tema de los bebederos, ¿no?
porque yo he visto que hay bastantes abejas que les gusta también llegar a los bebederos, entonces está compitiendo con los colibríes para el recurso, ¿no? Así es. Ya. Justamente le comentaba, quiero hacer un pequeño comentario al respecto, algo que he visto en mis jardines. Tenemos acá hemos plantado justamente flores para que se acerquen los colibríes y puedan tener una fuente de alimentación. Y acá ya se ha adueñado, hay una especie hay un espécimen específicamente que se cree el dueño del lugar y es sumamente territorial. Vienen y entran en competencia y defiende su territorio, como dicen ahí, a muerte. Es impresionante escuchar hasta cómo llegan, no sé si llegan a golpearse, si llegan a darse con las aletas, pero en el aire se escucha como un golpe, como un mazote se escucha. Eso por una parte. Por otra parte, como dice también, yo he visto bastante, no sé si cierta disputa entre los picaflores en los bebederos con los, acá llamamos peto. Para las personas que nos ven en el extranjero, nos va a explicar Marcia Adler qué es un peto. Acá lo conocemos con el nombre común de peto, ¿ya? Y justamente vamos a entrar a ese tema en este momento con Marcia. Ella nos va a contar un poco acerca de las abejas y lo que nos venía adelantando acerca de Apis mellifera y otro tipo de abejas que ya nos va a contar. Pero antes, quiero mandarle un saludo especial a Eduardo López, que siempre nos está viendo, acaba de comentarnos en la página. Un saludo, Eduardo, siempre es bienvenido y siempre nos alegra tenerlo por acá. Así que sin más preámbulo, Marcia, ¿qué nos puede comentar acerca de las abejas y la Apis mellifera y las nativas? Bueno, entonces, Carlos, voy a pedir que convertamos mi pantalla. Claro que sí. Ahí la tenemos. Muy bien. Bueno, ya yéndonos al tema más específico de las abejas como polinizadores, retomando un poco en lo que había dicho, más o menos 75% de las plantas cultivadas, son polinizadas por abejas o abejorros. En realidad, se los podría juntar en un mismo grupo. ¿Y por qué son? O sea, bueno, empezamos por qué son las abejas. Todo el mundo conoce las abejas, ¿no? Que son estos insectos pequeñitos, voladores, amarillos y negros, pero que tienen un papel súper importante, no solo porque son polinizadores, sino porque también aportan al hombre con miel, cera, propóleo, polen. O sea, tienen muchos productos de los cuales que aprovechamos nosotros como humanos. Sin embargo, cuando pensamos en abejas, en todos estos productos, en todas estas bondades de las abejas, siempre se nos viene a la mente esta imagen de la abeja extranjera, como se le dice aquí, o abeja africanizada, o abeja doméstica, que es la abeja Apis mellifera. Sin embargo, esta es una abeja. Y en Bolivia tenemos probablemente más de 600 especies de abejas de todas las diferentes familias. Entonces, es algo que mucha gente no conoce o no conoce hasta qué tan grande es este grupo de las abejas, y siempre pensamos solo en una abeja. Y, bueno, las abejas en general, o sea, se llama abejas a 7 familias diferentes, de las cuales 5 se las puede encontrar aquí en Latinoamérica, en Bolivia más específicamente. Para los que no saben mucho de taxonomía, digamos, dentro de una familia hay diferentes tribus, luego diferentes géneros, luego diferentes especies. Entonces es así que llegamos a 600 diferentes especies. Estas 4 familias, Colletide, Andrenidae, Alectine y Megaquiline, son abejas mayormente solitarias, a diferencia de la imagen que tenemos normalmente de las abejas. Muchas hacen sus nidos en la tierra o hacen
perforaciones en la madera, o, bueno, tienen diferentes lugares para anidar, pero la gran mayoría son solitarias o que se aglomeran en grupos pequeños. Y esta otra familia, la familia Apidae, es la familia en la que se encuentra el mayor, bueno, las abejas que son más comunes en las regiones tropicales y las abejas que viven en sociedades, o sea, en colmenas. Y dentro de ese grupo es que está la abeja, la Apis mellifera, que es la abeja extranjera que todos conocemos. Sin embargo, bueno, dentro de este grupo también, como es el grupo más común, es uno de los grupos que ha sido más estudiados y de los que se tiene igual más registros de las abejas que son polinizadores de ciertos cultivos específicos o de ciertas plantas en específico. Y ahora yo solo para dar unos cuantos ejemplos voy a hablar de algunas de estas abejas que no son la Apis mellifera que todo el mundo conoce y que son polinizadores muy importantes de plantas que conocemos. Por ejemplo, para la polinización del tomate, el polinizador principal es Bombus, que es un abejorro que es el que está en esta foto, o algunas abejas del género Melipona que tienen en común la habilidad de zumbar fuertemente. Esto es algo muy interesante en los tomates y la razón por la que la Apis mellifera, por ejemplo, la abejita extranjera, no poliniza tomates. O sea, es uno o sea, por más generalista que es, no nos sirve en el momento de cultivar tomates. Los tomates se polinizan, tienen un mecanismo que se llama polinización por zumbido. Entonces la abejita se posa en la flor, zumba, y esa vibración hace que los saquitos de polen se abran y salga el polen. Y bueno, ahí es que la abeja aprovecha ya sea para recolectar el polen o para tomar el néctar o usar el recurso que quiera. Pero bueno, eso es súper interesante porque es una planta que no puede ser polinizada por Apis mellifera y que tiene este sistema que es muy, muy particular y pocas especies pueden polinizar. Bueno, la planta de maracuyá igual es una planta que la flor del maracuyá y de muchas otras pasifloras son flores grandes. Entonces, como ven, tienen los saquitos de polen, digamos, un poco más altos. Entonces, las abejas, si son muy pequeñas, si van directamente a los nectarios, no entran en contacto con el polen. Entonces, no son útiles como polinizadores para esta flor. Entonces, las abejas que son del género Psilocopa, que es una abeja grande parecida al abejorro, son las que son responsables de polinizar estas flores. Otro ejemplo que es bien interesante es la flor de la castaña. Como ya mencionaba, en Bolivia hubo todo el problema de que bajó mucho la producción porque no habían polinizadores, y es porque la flor tiene como una entradita, no sé si se ve mi mouse, creo que no. Bueno, tiene como una puertita. Y para poder entrar a la parte donde está el polen y el néctar de la flor, la abeja tiene que empujar hacia abajo este pétalo, digamos, que está tapando la flor. Y bueno, no todas las abejas tienen la fuerza necesaria para hacerlo. Entonces son pocas las especies que pueden entrar a la flor, estar en contacto con el polen y poder polinizar. Y de hecho, de las como, no sé, 6 especies que logran entrar, hay estudios que dicen que solamente 2 especies son polinizadoras efectivas. Que una está en el grupo de las abejas de las orquídeas, que es Eulema, o sea, del género Eulema, y de nuevo del género Psilocopa. Y bueno, un último ejemplo, la planta de copoazú, que es polinizada normalmente por abejas muy pequeñitas, de los géneros Physiomelita
Paratrigona o Pitilotrigona, que son todas meliponas, o sea, todas son del grupo de las abejas sin aguijón, de las que voy a hablar más tarde, porque es un grupo bien interesante. Y aquí ven, por ejemplo, en la imagen de abajo, se ve una de estas abejitas pequeñas, que ven que está en contacto casi directo con el polen. En cambio, una abeja, una apis, puede aprovechar de los recursos de la flor, pero no entra en contacto directo con el polen, entonces no es un polinizador muy efectivo. Ahora, volviendo a las abejas sin aguijón, como decía, estas abejas, las pequeñitas que pueden polinizar el copo azul, son del grupo de las abejas Meliponini, de la tribu Meliponini, que son las abejas sin aguijón. Estas abejas están en el mismo grupo que las apis, tienen algunas cosas en común, como que son abejas sociales y que colectan miel, pero, bueno, como el nombre lo sugiere, no pican. No es que no tengan aguijón, sino es que tienen un aguijón atrofiado, eso quiere decir reducido, y no lo pueden utilizar para picar. Entonces son mucho más amigables para criarlas y para cosecharlas que las abejas, que las apis. Este grupo de abejas es uno de los más numerosos, o sea, tiene no solo muchas especies, que en Bolivia se tienen registradas un poco menos de 100, pero se cree que podemos llegar fácilmente a que hay unas 150 que todavía no están registradas, sino que también son las más numerosas. Entonces, por la cantidad que son polinizadores muy, muy importantes, especialmente en los bosques. Pero como mostraba en mis anteriores ejemplos, también hay algunas especies que sirven para polinizar cultivos, cultivos. Como ya dije, estas abejas no pican, entonces uno puede tenerlas en la mano. No tienen veneno, sin embargo, se defienden mordiendo. Hay algunas especies que son un poco más defensivas que otras, entonces si las molestan, ellas muerden, que es como un pellizquito, no duele realmente, pero es molestoso. Y cuando tienes a cientos de abejas que especialmente muerden el cabello, se enganchan y zumban. Entonces, si tienes a cientos de abejas por el cabello y algunas se enganchan en las cejas, por ejemplo, es desesperante, pero no es doloroso realmente y no hay el riesgo de tener alguna reacción alérgica, por ejemplo. Otra característica que tienen estas abejitas es que la entrada a sus nidos la hacen como la gran mayoría, la hacen como una piquerita así de cera, es un tubito de entrada. Como dije, son más de 100 especies que encontramos aquí, entonces obviamente es muy diverso y estoy mostrando solo así lo general. Y tienen igual la característica de que viven en colmenas grandes, relativamente, por lo que acumulan los recursos, ¿no? Acumulan tanto el polen como la miel. Entonces ellos producen miel y la acumulan. La mayoría de las abejas, de las que hablé antes, de las 600 especies que hay, también producen miel, pero en cantidades únicamente para dejar a sus crías. Entonces no son abejas que se las puede aprovechar, o sea, no se puede recolectar esa miel. En cambio, estas abejas que viven en sociedad, en colmenas grandes, sí la acumulan para el futuro y bueno, pueden llegar a acumular mucha miel y esa miel es aprovechable. Y hay una en especial de estas abejas del grupo de las abejas sin aguijón, que es la más conocida, que es la abeja señorita, que probablemente muchos ya escucharon de ella. El nombre científico de esta abeja es Tetragonil angustula, y es una abeja que es muy pequeñita, la verdad no tengo comparaciones tan interesantes como con las monedas, pero es pequeñita, es menos de la mitad de una abeja apis. Bueno, como ven en la foto, es amarilla, principalmente con algunas manchas negras. Como ya dije, viven en sociedad, que tienen
reina, zánganos y obreras, o sea, son castas bien definidas, cada abeja tiene una tarea específica dentro de la colmena, y son generalistas. Entonces, estas abejitas encuentran comida en cualquier lado. Sí son buenas polinizadoras, o sea, son polinizadoras más efectivas para algunas plantas que para otras, pero visitan muchas plantas. Esa también es una diferencia en las abejas, cuando son polinizadoras de cierta planta, de cierta flor, o son solo visitantes. Entonces pueden visitar la flor, alimentarse de sus recursos y luego irse y no lograr una polinización efectiva. Eso también pasa. En el caso de estas abejas que son generalistas, entonces, claro, para algunas flores son solo visitantes y en otras flores sí llegan a ser polinizadores muy, muy efectivos. Por el tamañito que tienen, sus colmenas no son muy grandes y ellas buscan lugares para anidar casi en cualquier lado. O sea, de preferencia van a anidar dentro de los árboles huecos, pero a medida que se han ido creando las ciudades y se han ido talando los árboles, estas abejitas han encontrado lugares para anidar en todo lado. O sea, son súper adaptables en los medios urbanos. Uno ve que construyen sus nidos entre ladrillos. Ya tengo un amigo que me contó que entre bolsas estaban queriendo construir ahí su nidito, o sea, donde sea. Y eso las hace muy adaptables en los medios urbanos. Son sumamente dóciles, o sea, estas abejitas ni siquiera intentan defenderse ante los humanos, por lo que son fáciles de criar. Sin embargo, son muy buenas defendiéndose de depredadores y de parásitos. Entonces, esas son ventajas que las ayuda igual a adaptarse a todo tipo de medio. Y además son productoras de una miel que es muy medicinal, muy rica y muy, muy apreciada. Bueno, esa es, digamos, un poco la que quería contar, toda la variedad de abejas que tenemos en Santa Cruz. Y bueno, he hecho un énfasis en la señorita porque, como decía, es probablemente la abeja que todos más conocen. Entonces, bueno, si puedes sacar muy interesante, muy interesante. Ya la retiré la pantalla. Muy interesante el tema de las abejas porque casi siempre la asociamos, ¿no?, con la imagen de Apis mellifera, ¿no? Siempre que pensamos en una abeja se nos viene a la mente esa, ¿no?, la llamada abeja europea o abeja extranjera, y a veces olvidamos la gran diversidad de abejas que tenemos nativas, ¿no?, que vienen en diferentes tamaños, colores, formas, y como nos comentabas, algunas generalistas que visitan diferentes cantidades de flores y que no necesariamente las polinizan todas, y otras un poco más específicas. Más o menos por aquí nos viene una pregunta muy interesante de Abril, que está muy linda sus preguntas, sinceramente. Nos dice, tengo otra pregunta, dice, ya que tocaron el tema de las abejas. Las orquídeas por lo general son muy selectivas en cuanto a su polinizador. ¿Qué ventaja puede haber reducir la cantidad de polinizadores, ya que pareciera una desventaja tener menos diversidad de especies de insectos que te visiten? ¿Qué onda con las orquídeas?, nos dice. Bueno, esas son diferentes estrategias. Si tienes menos polinizadores, o sea, tienes polinizadores que son más especializados, es verdad, tienes menos cantidad de individuos que van a visitar la planta, pero tienes la seguridad de que van a ir a una planta que es de la misma especie. En cambio, cuando tienes polinizadores súper generalistas como las señoritas o las apis, como decía, ellas van de flor en flor, entonces pueden ir perdiendo el polen, por decirte. Van primero a una margarita, tienen un montón de polen de margarita, pero luego van y visitan un montón de otras flores y vuelven a su colmena. Entonces no han polinizado nada. Entonces esa es, digamos, la desventaja de ser más generalista. Tienes más visitantes, pero por visitante menos posibilidades de polinizar.
Y en cuanto a las orquídeas, tienen un sistema de polinización muy interesante, porque hay unas abejas que se les llama las abejas de las orquídeas, que son las polinizadoras, que son atraídas a las orquídeas por los aromas. O sea, solo los machos en realidad son los que van a las orquídeas. Tienen que luchar para entrar hasta donde están los aceites de la orquídea con el aroma, porque ellos usan esos aceites como perfume. Entonces se llenan de olor de orquídea y con eso llaman a las hembras. Ese es el recurso que las abejas polinizadoras de orquídeas buscan. Y en todo ese su trabajo de meterse hasta las partes más ocultas de la flor, se les pegan unas bolsas de polen, unos saquitos de polen en la espalda, digamos, y andan volando con eso hasta otra orquídea que después ya, al intentar entrar en la orquídea, sueltan esa bolsita de polen. Entonces es un sistema bien complejo, pero como decía, como las abejas son tan especializadas, entonces es para la flor seguro que esa abeja va a ir a otra flor de la misma especie. Y bueno, esa es, digamos, un poco la estrategia que tienen. Muy interesante, la verdad que yo no lo había visto así, yo igual pensaba lo mismo, o sea, si tenés menos diversidad de polinizadores, como que pareciera que estás en desventaja, pero interesante lo que nos haces notar de que si puede en el camino perderlo, ¿no? Puede estar en diferentes flores y no llegar necesariamente el polen que te interesa o el polen que es el que va realmente a conseguir que pueda formarse ese fruto, ¿no? Que pueda llegarse a realizar la polinización. Interesante, no lo había pensado así. Muchas gracias a Abril, si no me equivoco. Sí, la verdad, muy buenas las preguntas que hace. Soy un poco olvidadizo. Un saludo a Abril, muy linda su pregunta y la verdad que me sacó de una duda. Nos preguntan también, dice, bueno, nos felicitan primero, dice felicidades por tan lindas exposiciones y nos hacen la siguiente pregunta, continuando con las abejas. ¿Qué porcentaje de abejas identificadas en Bolivia son endémicas? ¿Será que lo tiene ese dato? Perdón, ¿cuál es la pregunta? ¿Qué porcentaje de abejas identificadas en Bolivia son endémicas? O un aproximado, a ver si nos puede tal vez facilitar. No tengo el dato, la verdad, de el grupo con el que yo más trabajo, que son las abejas Ponini, las abejas sin aguijón. Conozco solo, así endémicas de Bolivia, solo unas como 3, si no me equivoco. Pero como decía, se tienen registradas menos de 100 y se estima que hayan 150 más, de las cuales probablemente hay algunas que igual son endémicas. Entonces no tengo el dato, pero yo estimaría no sé, hablando de las abejas sin aguijón, calculo tal vez unas 5 de las 100 que hay, más o menos. Y en general, perdón, no puedo responder esa pregunta porque no tengo el dato, pero yo creo que faltan investigar todavía y que probablemente hay mucho más especies endémicas de las que se conocen. Claro que sí, yo coincido con su respuesta. Yo creo que nos falta todavía más investigación y hay mucho por descubrir, ¿no? Es un campo que todavía permite encontrar nuevas especies, descubrir mecanismos muy peculiares que tienen, ¿no? estas especies. Así que es un campo grande ahí para poder seguir investigando. Y este tema del endemismo está relacionado también porque a ver si me corrige, porque no soy especialista en el tema, a ver si me puedo hacer entender, que tal vez los ecosistemas que tenemos en Bolivia se replican en otros países. ¿Puede ser que vaya por ahí? Entonces, ¿estas especies pueden estar en más de un país? Así es, o sea, va por ahí, por un lado, que al compartir ecosistemas con otros países, entonces la especie obviamente tiene la posibilidad de dispersarse a otros países.
Y bueno, por el otro lado, porque bueno, muchas son especies más adaptables, entonces se adaptan también a diferentes ecosistemas y les permite esparcirse y estar en varios países. Perfecto. Nos pregunta Margot Mendoza, además de felicitarnos, nos dice, ¿hay trabajos en abejas en el área urbana? Dice, en las ciudades, la población, las especies, nos pregunta si hay trabajos con En abejas en el área urbana. En Bolivia hay muy poco del área urbana. En Colombia se ha estado trabajando bastante, pero no hay muchos trabajos. Sí, eso no, en Bolivia todavía no tenemos muchos. Ahora, en este momento no se me ocurre ninguno. Sí leí que hay uno que otro, pero es poco todavía. Ok, perfecto. Creo que hemos respondido todas las preguntas. Anaí, ¿será que usted nos puede comentar un poco acerca de los colibríes? ¿Nos puede comentar un poquito más acerca de ellos? Tal vez por ahí nos comentaba acerca de que son aves de que necesitan bastante alimento y tal vez por ahí hay alguna manera de poder ayudarlos, sobre todo aquellos que están en áreas urbanas, ¿no? Para que puedan encontrar alimento. ¿Algo así nos puede comentar, Anaí? Comenté, necesitan bastante energía para realizar vuelos bien largos o, bueno, para sobrevivir durante el día es necesario que tengan bastante alimento. En la zona urbana, lastimosamente, gran parte de la vegetación natural de Santa Cruz se ha perdido, ¿no? Y lo poco que queda son pequeños manchones o relictos en diferentes áreas, como en el Jardín Botánico, Lomas de Arena, Curichila Madre, Laguna Guapilo, así son relictos de toda la vegetación natural que hay aquí en Santa Cruz. Yo les recomendaría pues a la gente que empiece a tener ya jardines, pero con plantas nativas de aquí de la región. Hay bastantes jardines hermosos, pero lastimosamente mucha de su vegetación son plantas introducidas, plantas exóticas, porque son bonitas y las traen, ¿no? Aunque algunos colinan de esas especies, pero lo bueno sería rescatar lo nuestro, ¿no? Aumentar más flora nativa de Santa Cruz para que muchos de los colibríes también se alimenten y también los utilicen como refugio, ¿no? Porque fuera de alimentarse de las plantas, de las flores o del néctar de las plantas, necesitan un lugar donde puedan dormir o, bueno, descansar, estar en el estado de torpor. Entonces, sí necesitan una vegetación, ¿no? Por eso les recomiendo que planten especies nativas de las zonas frutales, con flores vistosas, atractivas para los colibríes. También, como lo hacen algunas personas, así como Carlos, tienen bebederos. Bueno, es una forma artificial de alimentar a las plantas. Es útil, ¿no? Por ejemplo, en la temporada, como no hay muchas plantas con flores, entonces no hay los colibríes sufren más porque tienen que demorar más tiempo o sea, gastan mucha energía para encontrar su alimento. Entonces, al tener un bebedero en tu casa, ya puedes ayudar a la población general de colibríes. Y bueno, fuera de tener tu bebedero, tienes que también tener la responsabilidad de mantenerlo, ¿no? No es, yo tengo mi bebedero y lo cuelgo y ya, y que venga y se alimente el pajarito. No es así, ¿no? Hay que cuidarlo porque si uno no cuida ese bebedero, no cambia el agua constante, entonces hay la posibilidad que en vez de ayudar, perjudiques a la especie, ¿no? A las especies de aquí del área urbana, ¿no? Esa es mi recomendación, ¿no? Así es, Anaí. Yo quiero hacer un énfasis especial en eso. Yo antes de colocar los bebederos,
tuve un proceso en el que traté de informarme lo mejor posible y de consultar a amigos, en este caso, amigos biólogos como Anaí y otras personas más, y descubrí que es un tema bien delicado. El problema radica en que tenemos que ser bien cuidadosos y bien meticulosos. Es casi como que cuidemos a un hijo, ¿no? Tenemos que tener cuidado del tema. Los invito a que busquen información acerca del tema, pero así a grandes rasgos le digo, desde que el agua debe ser hervida, se debe cambiar con regularidad para evitar de que hayan hongos, ¿no? Y yo los animo sobre todo a lo que nos decían ahí en el principio, a sembrar plantas con flores, con esas características y como las que vimos en la presentación también, con flores tubulares, etcétera. Y el tema de los bebederos, dejarlo para momentos en los que ya realmente vemos de que no hay, de que las flores, por ejemplo, en el invierno sobre todo, empiezan a escasear. Entonces, pero de una manera muy responsable, por favor, para que no, en el afán de ayudar, tal vez no causemos un daño, ¿no? El daño puede ser de que ellos puedan adquirir alguna enfermedad, algún hongo a través de esto. Entonces, limpieza, meticulosidad y ser muy responsables con eso para que podamos disfrutar de los picaflores y de los servicios que ellos brindan, ¿no? A las plantas, a las flores. Entonces, cuando lo hacen, yo les digo, es un trabajo aparte, es un compromiso aparte, porque yo los veo a estas avecillas cómo están esperando ellos su cambio de agua y a tener su bebedero ahí y cuentan con ello para su supervivencia. Entonces es un compromiso que uno tiene con ellos y debe ser responsable en ello. Así que, y si lo hacen, les aseguro que van a tener muchas alegrías, mucha felicidad de poder verlo, de poder compartirlo. Entonces yo sé que les van a sorprenderse con su comportamiento, con sus colores, con su iridescencia. Entonces es muy lindo, es muy gratificante, pero hagámoslo con responsabilidad, por favor. Anaí, finalmente nos queda creo que un temita por acá. Dos cositas. Uno, quisiera que nos comente así a grandes rasgos cuáles son las especies más comunes que podemos ver específicamente en la zona urbana de Santa Cruz. Y segundo, cuáles son las amenazas que tienen estas especies específicamente en la zona urbana de Santa Cruz, porque yo sé que muchas personas nos están viendo desde acá. Bueno, las especies más comunes es... pero es la emoción. Ya, Amazilia quinogaster, entonces perdón, aquí tengo Chlorostymum lucidus y el aquí en la presentación lo tenía, porque lo veo y me acuerdo. Y Locaris crisura, que es la que estaba en el nido, no sé si se acuerdan, en la diapositiva de reproducción, es el Locaris crisura. Después había la Amazilia quinogaster, es la que estaba en una flor con un fondo negro, ¿no? Una flor rojiza. Esa flor, porque acaso la inflorescencia, ¿no? Sí, sí, esa tú la sacaste. Y buena es tu foto. Esas son las más comunes de Santa Cruz. Son raros de ver, sí, los faetornis, que son los ermitaños, le llaman. Esos son raros de ver porque tienen más comportamiento de rutero, o sea, van buscando las flores, ¿no? Y en cambio las otras especies son más territoriales, ¿no? Se quedan en un lugar y ya es más fácil de observarlos, ¿no? Ok. Comentarles que yo, gracias a Dios, puedo ver las 3 especies más comunes acá en mi jardín. Son visitantes muy frecuentes, y si quieren verlos también en el Jardín Botánico de Santa Cruz, en la parte donde están las flores, pueden ver diferentes especies, y más incluso,
que esas tres que les nombramos. Entonces, de todas maneras, los animo. Les puedo decir que en la zona urbana sí existen las tres especies que comentaba Anaí y nos dan muchas alegrías, ¿no? Sus diferencias entre las especies son a veces sutiles, así que debemos ser bien detallistas para poder ver esas diferencias. Pero una vez las identificamos, incluso podemos ver hasta el dimorfismo sexual, la diferencia entre el macho y la hembra en algunas de esas especies. Es bien interesante, es bien bonito, los invito a que presten atención y también a ser parte de grupos de observadores. No sé si Anaí ahí nos puede dar un tip. Claro. Bueno, por lo general nosotros realizamos observaciones de aves, más que todo en el Global Big Day, que es una observación a nivel mundial que se realiza de aves. En un día haces un montón de registros de aves y eso lo publicas en una plataforma de eBird. Entonces, esa es una actividad como es a nivel mundial. En Bolivia también y Santa Cruz está involucrada. Les invito a que este año le hicimos observaciones desde casa, ¿no? O sea, observaciones, aves que venían a nuestras casas o que cruzaban por nuestras casas, ¿no? Y hay otra que se llama October, que es casi lo mismo, pero se realiza en octubre, ¿no? Bueno, dependiendo cómo va el tema de la pandemia, se van a hacer observaciones fuera de casa o si no en casa, ¿no? Dependiendo de las cuarentenas y a ver cómo va avanzando eso, ¿no? Pero si no, para el próximo año yo creo que ya vamos a estar más movibles, se podría decir. Ahí les invito a que participen en estas actividades, que es muy bonito y empiezan a conocer a las especies que hay aquí en Santa Cruz. Y son bastantes, uno no lo ve porque no se toma el tiempo de observar a veces en su jardín o en el árbol del vecino, ¿no? Porque llegan bastantes especies. Aquí en el Jardín Botánico hay como alrededor de 300 especies, ¿no? Entre acuáticas, migrantes, residentes, en general, no colibríes. Y en la Laguna Huapilo hay aproximadamente lo mismo, pero hay más acuáticas que las terrestres. Después el Curichi la Madre y Lomas de Arena, igual, ¿no? Tiene bastantes especies y aquí en la ciudad también hay bastantes, ¿no? Más de 150 o alrededor de 150 especies en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entre residentes y migrantes, ¿no? Pero en la ciudad, ¿no? No en las áreas como Curichi la Madre, Laguna Huapilo, esas zonas que son más como conservadas, ¿no? Perfecto. Pero sí les invito a que se tomen el tiempo y observen ahí, quizás tengan un arbolito ahí en su casa, unas plantitas y no la notaron y vienen los pajaritos. Por ejemplo, a mi casa llegan los sayubús, no sé si se acuerdan cuáles son unos pajaritos azules, no sé, pero sí, ellos llegan y se comen la fruta que compro para la semana, digamos, o la que compra mi mamá, se comen los bananos y las manzanas, se comen. Son dulceros. Y no tengo plantas frutales, entonces ellos me quitan mi alimento. Está compitiendo con usted. Está compitiendo con usted. Estoy compitiendo con ellos. Anaí, hay bastante interés acerca de las plantas que nos pueden atraer a los colibríes. Y yo quisiera comentarle un poco de mi experiencia. Voy a compartir también un poquito la pantalla. A mí lo que veo que atrae bastante el colibrí es una planta, van a disculpar que no me lo sé los nombres científicos, se la conoce acá en Santa Cruz, en el medio, como sombrero chino. Es una planta que da muchas flores y que además es tipo enredadera, así que va a necesitar algún soporte. Otro que funciona bastante bien con los colibrí, sobre todo con estas especies más comunes, es la que vemos en pantalla. Esta se llama, bueno, le dicen camarón rojo, también viene en amarillo, que es bien visitada también, el camarón amarillo. También hay una planta, una flor que le dicen cohetillo, es muy pequeñita, también atrae bastante, igual es tubular, atrae bastante a los picaflores. Y finalmente voy a volverla a poner
la diapositiva de Anaí, donde nombraba alguna de ellas, para que nos sirva un poco más también de referencia. Denme un segundo, por favor. Aquí las tenemos, ¿no? Pasiflora, dice, Hipomea, Ruelia. Entonces aquí podemos tener incluso el aloe vera, mire cómo también está dentro de las que atrae a los colibríes, ¿no? Que les sirven de alimento para ellos. Entonces, Oye, no, esta planta, la que es tubular amarilla, la Miconia, esa es bien común aquí en Santa Cruz, hay en los barrios, en todo lado. Ah, sí la he visto. Sí. Ajá, esa es bien común, bien común. Le dicen caralagua, ¿no? Por eso la utilizan las hojas, como es una planta medicinal. Sí, sí. Esa es bien visitada por los colibríes. Después está la Passiflora, pero esta no es visitada, pero no es tanto, ¿no? No tanto, ok. Después no sé si han visto las bromelias que están en los árboles de la ciudad también, unos angelitos le dicen, unos rosaditos, pero bueno, la inflorescencia es rosada, pero la flor es blanca, ¿no? Después, entre árboles he visto que gallito y el toborochi, tajibos son visitados, visitados por los colibríes. Una sugerencia más que les puedo dar a las personas que estén interesadas en el tema de las flores, cultiven o siembren diferentes especies de plantas y de plantas que dan flores para atraer a los colibríes, a las abejas señoritas, etcétera, porque como normalmente la flor es estacionaria, están unos meses, unas especies están en flor, otros meses están otras, entonces sí podemos darle continuidad, ¿no? Por ejemplo, un caso sencillo de ver, el toborochi no está en flor todo el año, ¿no? Entonces, los colibríes y las abejas necesitan alimentarse todo el año. Entonces, si tenemos diferentes especies, podemos mantenerlo casi todo el año con alimento, ¿no? Para estas aves. Muchas gracias a todos los que se están conectando. Ya tenemos más de 30 reacciones en nuestra transmisión. La verdad que nos va a quedar corto si es que nos ponemos a saludar a todos. Tenemos a Sara Cáliba, a Fabio Santiesteban, a Naira María Antesana, Sara Saavedra, Alejandra Belén, a Virna Ábrego. Un saludo a Virna. Ella está muy relacionada con el tema de jardín botánico. Un abrazo para ella. Isabel Gómez, tenemos a Mario Cerezo, tenemos a Trek Ventura, María José Martínez, Nilser, Johan Rojas Arteaga, un saludo mi hermano, un abrazo a la distancia, Margot Mendoza, y en fin, tenemos cantidad de reacciones, me gusta, me encanta, me asombra, todo tenemos. Marcia, ¿qué nos puede comentar usted? Tengo aquí un temita, a ver si nos puede hablar acerca de la meliponicultura, ¿lo estoy diciendo bien? Sí, así está bien. Ok, meliponicultura y la apicultura. ¿A qué se refieren? ¿Se hace, no se hace acá en Santa Cruz? Y básicamente sería eso. Cuéntenos un poco acerca de sus experiencias, por favor. A ver, perfecto. Justo tengo una presentación preparada para explicar un poco eso. Si podemos compartir pantalla. Ok, ahí la tenemos. Muy bien. Primero, por lo más conocido, la apicultura. La apicultura es la cría de las abejas apis. Esta, la abejita común, la abeja extranjera o abeja doméstica. El nombre científico de esta especie es Apis mellifera. Y como se cría esta abeja, de ahí sale el nombre de apicultura. En este caso, se trata de una sola especie. Si no me equivoco, en Europa hay unas cuantas más, hay diferentes especies del género Apis que se usan para criarlas y producir miel. Pero aquí en Sudamérica, esta es la única especie. Voy a aprovechar para contar algo que me olvidaba con mi anterior presentación. Ya dije varias veces que la abeja que todos conocemos es la abeja extranjera. No sé si todos saben por qué se le dice abeja extranjera. Esta no es una abeja nativa de Sudamérica. Es una abeja europea que la trajeron los
colonizadores españoles, porque claro, ellos les gustaba mucho la miel, ya tenían estas técnicas de cría de miel, de abejas, perdón, y trajeron con ellos las abejas. Bueno, se establecieron en Sudamérica, en Norteamérica, en toda América, y eran, bueno, estaban ahí, y el problema, entre comillas, en realidad surgió cuando un investigador brasilero, que eso no es hace mucho, eso hace unos 50 años, trajo unas abejas africanas a Brasil para experimentar con ellas. O sea, él estudiaba las abejas y quería ver cómo podía cruzar las europeas con las africanas. Porque las africanas, si bien eran mucho más agresivas, también eran mucho más resistentes. Y bueno, entre los experimentos que hacía, se le escaparon las abejas. Hay, como siempre, teorías conspiracionistas que dicen que las dejó libres, no se sabe, pero bueno. El punto es que estas abejas se fugaron y empezaron a distribuirse por toda América. Y como eran tan resistentes, pues se expandieron sin ninguna dificultad por toda América y fueron cruzándose con las abejas europeas que ya estaban aquí establecidas. Y por eso también se las llama abejas africanizadas. Pero, bueno, se han hecho estudios y en Bolivia la abeja que ahora está más presente es esta mezcla, esta abeja africanizada, que es la Apis mellifera, no me acuerdo, tiene un nombre que ya es como la raza, digamos, que es más específico de qué Apis mellifera se trata. Pero en fin, la que tenemos en Bolivia es esta abeja africanizada, que es una mezcla de la europea con la africana. Y la que se usa para la apicultura es esta única especie. Como ya comenté, tienen esta cualidad de que tienen un sistema social en el que tienen una reina, zánganos, que son las abejas macho, y obreras. En las colmenas existe una sola reina, que es la que pone todos los huevos, los machos, que tienen la función de reproducción, de aparearse con las princesas, y las obreras, que es la que hacen todo lo demás, todo el trabajo de construcción de la colmena, producción de miel, recolección de miel, en fin. Como seguramente muchos ya tienen la experiencia, pican, tienen veneno y es una picadura dolorosa. Aunque bueno, también se ha aprovechado incluso el veneno de estas abejas, ¿no? Existe la apiterapia, pero bueno, ese es otro tema. Y las colmenas que se utilizan, o sea, las colmenas que ellas forman tienen entre 60 a 70 mil individuos, o sea, son colmenas muy grandes. Y tienen una producción de más o menos unos 30 kilos, en realidad la miel de apis se la pesa en kilos, unos 30 kilos de miel al año, que eso obviamente varía según la cantidad de recursos que tengan, o sea, de cómo sea la cantidad de flores que haya a su disposición. Como son colmenas tan grandes, unas 30.000, unos 50, 60, 70.000 abejas, se las cría en cajas bastante grandes, como las que se ven en la foto, que son unas cajas que ya están estandarizadas. Y se les pone unos marcos que tienen estos panales de cera donde ellas van poniendo la miel o poniendo a las crías. Y esa es una diferencia igual muy importante que hay entre estas abejas, de las abejas apis, y las abejas sin aguijón, las meliponas, de donde nace la meliponicultura, que tienen panales, ¿qué es esto? Verticales. Entonces, por eso en la caja, en las cajas racionales donde se crían las apis, tienen panales que vienen así verticalmente. Y bueno, obviamente como pican, uno necesita llevar todo un traje anti-abejas para poder cosecharlas y todo. Y como aquí en Bolivia tenemos las abejas africanizadas, que son las agresivas, entonces es siempre necesario tener este traje. En Europa hay algunas especies que todavía son un poco más tranquilas y uno puede
puede cosecharlas sin todo el equipo, pero estas abejas sí es necesario tener todas las precauciones necesarias. Ahora, la meliponicultura es la cría de las abejas meliponas, que como decía son las abejas sin aguijón. Es un grupo de abejas que aquí en Bolivia hay entre 100, casi 100 identificadas y probablemente más de 150 especies, y de las cuales, bueno, unas 30, tal vez menos, unas 20 especies se las puede criar en cajitas para la producción de miel. Al igual que las apis son sociales, tienen una reina, zángano y obreras, pero al ser tantas especies también tienen una gran diversidad de hábitos de vida, digamos. O sea, hay abejas que tienen sus nidos bajo la tierra o en hormigueros o en termiteros. Entonces, estas abejas no son muy buenas para criarlas porque no se adaptan fácilmente a una caja de madera. En cambio, las abejas que viven en los huecos de los árboles, pues una caja de madera es prácticamente un hueco de árbol. Y es mucho más fácil que se adapten y que se sientan cómodas y que puedan producir miel. Estas abejas no pican, entonces es una ventaja para criarlas, para producir miel. Y son cajas mucho más pequeñas, ya que las colmenas son generalmente las colmenas que se utilizan para la meliponicultura son más pequeñas. Bueno, aquí me equivoqué, me faltó un 0. Una colmena de señorita tiene aproximadamente 3.000 individuos, no 300. Entonces son 10 veces menos que y eso, 20 veces menos que una caja de apis. Y las cajitas son igual mucho más pequeñas. O sea, para una señorita, que son abejas pequeñas y que tienen solo 3.000 individuos, la caja tiene un tamaño de 20 centímetros por 20 centímetros. Un bloquecito así. Y bueno, es relativo a su tamaño, la producción de miel también es menor. Producen más o menos 1 litro de miel al año. Uno pensaría que es mucho menos, pero si hacemos el cálculo, la cantidad de miel que produce cada abeja en las señoritas es mayor. Pero como, claro, tienen menos abejas en la cajita, obviamente van a producir menos. Y bueno, esta miel tiene la ventaja de que es mucho más nutritiva y tiene muchas más propiedades medicinales que la miel de apis. Ya se han hecho estudios de que la miel de señorita, específicamente de esa especie, tiene propiedades que ayudan a curar algunas enfermedades oftalmológicas. O sea, ayudan, por ejemplo, cuando uno tiene inicios de cataratas, puede ponerse miel de señorita y eso ayuda a mejorarlo. No es que cura la catarata milagrosamente, sino que lo tiene avanzado, pues ya la miel no ayuda para eso, pero sí cuando uno está con inicios. También tienen muchos más antioxidantes y propiedades antibacterianas. Entonces, por ejemplo, para cicatrizar, para ayudar a la cicatrización son muy buenas, para ayudar contra resfríos, tos, o sea, para subir las defensas igual es una miel súper buena. Y bueno, eso es de las señoritas. Como decía, son más o menos unas 20 especies las que se pueden criar y pueden producir miel. Y cada especie tiene una miel diferente, que tiene propiedades diferentes, porque claro, buscan flores de plantas diferentes y las procesan con enzimas y con microorganismos propios de cada especie de abeja. Entonces es todo un mundo que todavía está empezando a ser descubierto, incluso en los países que son pioneros en la meliponicultura como Colombia y Brasil. Todavía hay huecos de información enormes, porque son tantas especies que pues todavía falta mucho por investigar. Y tiene un potencial enorme, especialmente en los propóleos, por ejemplo, para combatir algunas, no sé, enfermedades o, bueno, o sea, es como el propóleo de las apis, pero potenciado. Entonces, eso es, aquí tenía más fotos. Me olvidé mostrar, estas son las cajitas de las meliponas,
que como ven son mucho más pequeñitas y por dentro se ven mucho más diferentes. Estas no tienen marcos, simplemente se deja la caja hueca para que ellos vayan haciendo toda su construcción. Y las cajas son de diferentes tamaños porque tenemos diferentes especies. Entonces es mucho más difícil estandarizar la meliponicultura que la apicultura justamente por la variedad que hay. Y para que vean un poco más de cerca cómo se ve, a la izquierda están las celdas de cría, o sea, así es como las abejas serían equivalentes a los panales de las apis. Y, me olvidaba decir algo muy importante, la miel la acumulan en potecitos de cera, no como las apis que hacen en el mismo marco, en el mismo panal, que es, digamos, el clásico que se conoce, que es este. Ellas no producen la cera ahí, la miel, perdón, sino en potecitos de cera. Entonces es completamente diferente, ¿no? Por más de que ambas son abejas que producen miel, en realidad tienen una biología muy, muy diferente. Bueno, así es como se ve por dentro un nido natural, por así decirlo. Estos son los potecitos de polen, que es el alimento que usan para las larvas. Aquí adentro están las celdas de cría y estos son los potes de miel, que es la reserva de alimento para los adultos. Y bueno, esas son, digamos, básicamente las diferencias que hay entre apicultura y meliponicultura. Ambos se tratan de criar abejas, pero son diferentes tipos de abejas. Y bueno, tienen diferentes manejos y diferentes propiedades de los diferentes, las diferentes cosas que sacamos de cada una de estas actividades. O sea, las mieles son diferentes, el propóleo es diferente, el polen es diferente. Así que aprovecho para invitarlos a que busquen un poco sobre miel de señorita, por ejemplo, o miel de abejas nativas, y que la prueben, porque es algo que todavía no tiene un mercado muy abierto, o sea, no mucha gente la conoce, no se produce mucho, pero que sin embargo tiene mucho futuro y es muy rica. Entonces, ahora que la conocen, los que no la conocían, pueden aprovechar y buscar un poco, porque aquí en Santa Cruz sí hay algunas personas que la comercializan. Bueno, esa era mi presentación, entonces eso. Muy interesante, Marcia, muy interesante el tema de la meliponicultura y esa comparación que se hace con la apicultura. Muy interesante, la verdad que se ve que es un tema también muy específico de las especies, ¿no?, que se van a criar. Anaí, vamos cerrando. Les comento que ya tenemos casi 2 horas de transmisión, 1 hora 43 minutos. Se nos fue volando el tiempo, sinceramente. No lo hemos sentido y creo que todavía estos temas podrían dar para hablar mucho tiempo más de temas específicos, ¿no? Podríamos hablar 1 hora de meliponicultura, 1 hora de aves, entonces creo que se nos queda corto el tiempo. Les pido por favor de que vamos cerrando ya esta participación. Entonces, Anaí, le invito a que nos dé un mensajecito de cierre, algunas conclusiones, y si desea hacer invitaciones, es su momento. ¿Ya? La escuchamos. Gracias, Carlos. Listo. Bueno, muchas gracias por asistir a estas charlas. La verdad, es muy emotivo el hecho de que Carlos nos haya invitado a participar de la tertulia. Y bueno, ¿no? Quería darle algo de recomendación en el tema de mascotas, por ejemplo. Son algo perjudiciales para algunas aves silvestres que llegan a la zona urbana, ¿no? Les recomiendo, por ejemplo, el hecho de hay personas que compran mascotas y no les gusta y los dejan ir, ¿no?, de su casa, y eso aumenta la población de mascotas domesticadas, que han sido gatos, por ejemplo, perros que están abandonados, y ellos perjudican mucho a
población de aves que hay en las zonas urbanas, ¿no? Entonces les aconsejo y sugiero que no hagan eso, ¿no? Y que hay muchos centros de rescate de mascotas, de perros y gatos, donde puedan adquirir a los animales, ya no comprarlos en las diferentes tiendas que hay, ¿no? En el área de Santa Cruz, ¿no? Y también ser cuidadosos, ¿no? Con sus mascotas, o atenderlos y tenerlos siempre con ustedes, ¿no? Porque hay muchas personas que los abandonan y no solamente es un perjuicio para ese individuo, sino también en general para la población, ¿no? Bueno, por otra parte, quería invitarles a las diferentes actividades que nosotros realizamos como Aves Bolivianas. Bueno, antes de la cuarentena realizábamos charlas, talleres, cursos en relación a aves. Les invito a que se unan a nuestras páginas, a la fanpage. También y visiten a nuestra página web, que ahora está en construcción y muy pronto lo lanzaremos. También, bueno, estén atentos porque se viene el Global Big Day de octubre. También se vienen otras actividades que estaremos posteando. Les invito a participar y si quieren alguna consulta o tienen alguna pregunta o hay alguna profesora por ahí, no sé, y quieren que sus alumnos conozcan más de aves, igual nos pueden contactarles. Podemos dar charlas online, en este caso, o charlas entonces no hay problema por nosotros, lo podemos hacer. Ya hemos participado bastante con otras instituciones, hemos realizado talleres, ¿no? Grupos de niños y bueno, y es muy bonito que la gente se involucre y conozca más sobre la fauna en general de Bolivia, ¿no? Eso, Carlitos. Así es, Anaí, muchísimas gracias. Ya la escucharon. Hace una invitación cordial para que se pongan en contacto con Aves Bolivianas y ellos están siempre predispuestos a poder compartir sus conocimientos. Son unos expertos en aves, sinceramente. Yo siempre los estoy molestando por ahí, siempre estoy pidiéndoles algunas ayuditas, así que los recomiendo totalmente. Que sean parte de ellos y que también vayan, los visiten y puedan compartir cada una de las actividades que hacen. Son unas actividades realmente muy interesantes. Recuerdo que incluso han estado bastante activos con temas de concursos fotográficos, de aves migrantes. Así que felicitaciones, Anaí, por ese proyecto que usted tiene, por ese aporte que da, ¿no? Muchas gracias y felicitaciones. Realmente yo soy el agradecido con las invitadas por haber aceptado y haber compartido sus conocimientos. Marcia, es su oportunidad ahora. Usted puede darnos ahora una invitación, un mensajecito de cierre, se lo dejamos abierto. Está con su micrófono en silencio, Marcia. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, antes que nada quería agradecer a todas las personas que nos han escuchado y que han estado pacientemente con nosotras estas 2 horas. Espero que les haya gustado la información que hemos dado y bueno, que hemos podido responder sus preguntas. Carlos, igual muchísimas gracias por la invitación y por esta genial iniciativa de las tertulias ambientales. Me parecen, la verdad, increíbles. Y bueno, aprovechar para invitarlos a que visiten la página de Facebook del Museo de Historia Natural Noel Campuzano. Aprovechando la cuarentena se ha un poco reactivado esa página y ahora se están haciendo, bueno, se está lanzando información nueva sobre el trabajo que hacemos, sobre los investigadores, sobre los proyectos que se están haciendo. Entonces está muy bonita y bueno, los invito a que se den una vuelta por la página, que conozcan un poco qué es el trabajo que estamos haciendo y una vez que pase todo este problema, con todas las medidas de seguridad necesarias, igual que pasen a visitar la sala de exhibiciones. Y aprovechando que estamos con este tema de polinizadores, igual quería animar a los que estén interesados por este tema de polinización, que vean en el museo, tenemos
a la venta un libro que se sacó recién sobre polinizadores. Es un libro muy bonito que está hecho para todo público. Carlitos, si podríamos compartir ahora un ratito en mi pantalla para mostrar cómo es la carátula del libro, que es ¿Por qué los insectos van de flor en flor? Es un libro para todo público sobre polinizadores, tiene fotos, todas fotos originales, son todos de polinizadores de Santa Cruz o Bolivia, a lo mucho. Es un libro que lo escribió la licenciada Julieta Ledesma, que es la directora de área del área de invertebrados en el museo. Ahora sí podemos dejar de compartir mi pantalla. Y bueno, esa invitación, y se me acaba, la verdad, de ocurrir ahora hablando tanto sobre las investigaciones urbanas y un poco escuchando a Anaí. Hay una página que es eNaturalist, que es una página que trabaja con la ciencia ciudadana. Entonces, es recolección de datos hechos por los ciudadanos, que son datos que se verifican después por los expertos y pueden ser usados en investigaciones. Entonces, es una página muy fácil de usar, uno se baja la aplicación y toma fotografías de lo que vea, de lo que le guste, de insectos, de pájaros, de plantas, y así se van registrando en la página. Y es muy bonito porque además uno puede ver los registros que se han hecho cerca de donde uno está y puede ir a buscar, en el caso de las plantas, por ejemplo, ir a buscar la planta que está descrita ahí, o saber qué pájaros hay por esa zona. Entonces es una página es una actividad muy linda y hace que la ciudadanía sea parte de la investigación, ¿no? de hacer ciencia real. Dentro de la página hay proyectos, y hay un proyecto que es de la Sociedad Boliviana de Entomología, que es para registrar insectos. Entonces, bueno, si a uno le gustan los insectos y le gusta tomar fotos, los invito a que vean esa página también. Y bueno, siempre plantar muchas plantas para los polinizadores. Es otra que serían mis recomendaciones y mis invitaciones. Y viendo un poco los comentarios, me enteré recién que es cumpleaños de Carlos, así que muchas felicidades. Espero que Gracias. tenga un muy lindo día. Y bueno, con eso ya cierro mi parte. Bueno, muchísimas gracias. Trek Ventura nos saluda desde el Perú, por si acaso. Así que hoy hemos tenido una audiencia internacional. Un saludo enorme a Trek Ventura. Él nos preguntaba si el libro Insectos de Flor en Flor se puede adquirir online, y antes de que nos conteste, también nos preguntaba si podríamos repetir la página. La página es eNaturalist, ¿ya? Voy a colocar un bannercito y la pueden buscar así, eNaturalist, ¿ya? Y paso con Marcia para que nos comente si se puede conseguir online el libro que nos comentaba. Lamentablemente no, pero bueno, podría tal vez comunicarse con la autora. Yo voy a, no sé si, bueno, la puede encontrar o escribir en la misma página del museo, que eso es lo mejor. Ok. Y preguntar ahí si es que hay posibilidad de que se lo mande o algo así, porque hasta donde yo sé, lamentablemente no se lo puede conseguir online. Ok. Muchísimas gracias, Anaí. Muchas gracias, Marcia. Han sido unas invitadas de lujo. Como si nada, se nos ha ido casi 2 horas de transmisión. Y como decía antes, nos ha quedado todavía tema para largo. Probablemente vamos a estarlas molestando con otras visitas, ya conversando de temas más especializados. Así que no se vayan muy lejos, que seguramente la vamos a tener por aquí nuevamente. Muchas gracias. Creo que también estamos respondiendo una pregunta que nos hacía Eduardo, si mal no recuerdo, en la página. Nos comentaba acerca de sus proyectos y creo que ya los ha conocido. Anaí con Aves Bolivianas, Marcia con el museo,
La verdad que los invito a que visiten la fanpage del museo, está súper interesante, como nos comentaba Marcia, cada vez nos están contando acerca de las labores que realizan cada una de las áreas, a veces tienen también unas láminas ahí con especies, así que está interesante, ahí les dejo la inquietud para que pasen por la página, yo soy uno de sus seguidores, todo el tiempo estoy al tanto de lo que está publicando el museo, todo el tiempo también estoy al tanto de las actividades de aves bolivianas, así que a cada una de las personas que nos ven, les digo muchas gracias por haber estado con nosotros y les hago extensiva la invitación a ser parte de Santa Cruz Ambiental, que es una comunidad abierta. El único requisito es que te interese el medio ambiente, que trabajemos juntos con nuestro grano de arena, aportando a conservar, a preservar para nuestras generaciones y para las generaciones que vienen esto que es tan importante como es el medio ambiente y este planeta que tenemos solo, que es solamente uno, ¿no es cierto? Por ahí leí una frase muy interesante que también la he estado compartiendo, que dice que la acción más pequeña es más importante que la intención más grande. Entonces, de alguna manera tratamos eso de poder, con pequeñas acciones, poder ir cambiando. Y otra frase que me gusta bastante también es que una gota en el mar posiblemente pareciera que no es nada, ¿no? Pero el mar en realidad se conforma de miles y de millones de gotas. Cada uno con una gotita podemos aportar y cambiar la situación. Muchas gracias a todos los que nos han visto. Nuevamente, gracias Marcia, gracias Anaí. Nos estamos despidiendo. No se olviden que el próximo lunes tenemos una cita todos los lunes a las 6 de la tarde, hora boliviana, para las personas que nos ven en el extranjero. Hora boliviana, 6 de la tarde, vamos a estar tocando temas medioambientales con invitados que nos van a contar desde su experiencia. Muchas gracias, chicas, muchas gracias, Anaí, Marcia, un saludo, nos vemos, hasta la próxima. Chau, chau, nos vemos.